los niños consideramos como fiebre una temperatura corporal central mayor a 38 grados centígrados. Idealmente rectal, porque sublingual o axilar nos da estimaciones inferiores, pero pues la rectal digamos que no es tan fácil de tomar, entonces también se deja como solo para estudios. Pero por ejemplo, si, o sea, como ya les decía, que si se infraestima esos valores, si tenemos una temperatura en axila o en boca mayor a 36,8, podemos considerar que al menos hay febrícula. Bueno, la temperatura corporal basal, como ya sabemos, se afecta por muchas cosas, como el ciclo bárico, el ejercicio, las comidas, aparte el ciclo circadiano. En la madrugada puede estar en 36 grados y por la tarde estar en 37,4, 37,5. Bueno, la fiebre, en cuanto al tiempo, la podemos definir como fiebre de corta duración, que es un periodo inferior a 2 semanas, de duración intermedia, que es de 2 a 3 semanas, de larga duración, cuando supera las 3 semanas. Y, bueno, acá no está, pero también tenemos según la curva térmica. Intermitente, porque hay periodos en los que desciende a valores normales. También está la remitente, que es como oscilante, o sea, no alcanza los valores normales, pero o sea, sí baja mucho. Y pues la mantenida, que o sea, las variaciones son mínimas, y la recurrente. Tenemos como pues, un episodio febril hasta la normalidad y digamos al cabo de las 24 horas vuelve, lo cual es, pues, creo que lo mencionaré más adelante, pero por si se me olvida, tener en cuenta que, digamos, si nos pasa esto en un niño, probablemente el primer pico febril era debido a un virus y el segundo es una sobreinfección con una bacteremia probablemente oculta. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que más o menos el 20% de las consultas de emergencias de los niños tienen alguna relación con la fiebre. El 18% de ellos tienen fiebre más de 40 grados. Y bueno, en general todas las estadísticas que encontré dicen más o menos eso del 10 al 20%. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, bueno, la temperatura corporal, pues como ya sabemos, pues depende de una producción y una pérdida de calor. El calor se pierde básicamente pues, por la piel. Y también, bueno, el calor se genera por procesos metabólicos, por procesos endocrinos, y también cuando pues, la temperatura exterior es inferior. Bueno, o sea, no sé cómo explicar. Se necesita generar un balance entre la temperatura externa y la interna. Bueno, la fiebre es consecuencia de la estimulación por pirógenos, ya sean endógenos o exógenos. Los endógenos los producen ciertas células, principalmente los monocitos y los macrófagos. El pirógeno que casi todos conocemos es la interleucina 1 y la 6, que son como los que más papel, bueno, y el factor de necrosis tumoral tienen en esto. Bueno, en cuanto a los exógenos, tenemos bacterias, las endotoxinas de las bacterias, virus, hongos, bueno, todos estos microorganismos. A ver. Bueno, una cosa que es importante en la fiebre es que este aumento de la temperatura hace que los macrófagos sean más eficientes para destruir a todos estos microorganismos invasores y dificulta la reaparición y la replicación de estos microorganismos. Como pues un dato que pues tiene que ver con la fisiopatología, pero pues, que es como curioso, los antitérmicos lo que hacen es
inhibir la síntesis de prostaglandinas, haciendo que una menor producción de AMP cíclico, y esto nos evita que el umbral de temperatura se exceda y por tanto pues aumente la temperatura. Bueno, acá están todas estas toxinas endógenas y exógenas que les decía. Bueno, y en cuanto a la etiología, pues afortunadamente la mayoría de los procesos infecciosos, bueno, me voy a enfocar mucho en las infecciones porque pues digamos que en cuanto a esas causas de fiebres que tenemos en pantalla, pues son las que como médico general podemos tratar más fácilmente y porque en general pues son el mayor número de causas. Sin embargo, pues en la edad pediátrica, que es a la que nos estamos refiriendo, cobran un gran papel en las neoplasias tipo linfoma. Bueno, entonces, como les decía, la mayoría de los episodios febriles son de naturaleza viral. Entonces, estos son autolimitados y pues básicamente lo que hagamos no va a modificar mucho la historia natural de la enfermedad. Pero de más o menos 5 a 10% de los niños que llegan a nuestra consulta necesitan pues una valoración más a profundidad porque podemos, o sea, para evitar complicaciones serias por bacteremias, como las meningitis, las neumonías o las infecciones de vías urinarias complicadas. Bueno, acá en general lo voy a enfocar por edades porque es el factor más importante. Aparte, no es igual el manejo de un niño de 2 meses con 40 grados que 10 años con 40 grados. Bueno, ya van a entender a qué me refiero, bueno, de lo que pueden recordar de infectología de octavo. Bueno, en cuanto a los neonatos, bueno, sí, si el niño que tenemos es menor de 28 días, en cuanto a las infecciones virales, tenemos todo lo que es el complejo Storch. Ahora, si es mayor a un mes, tenemos más virus con manifestaciones gastrointestinales o respiratorias, como los enterovirus, el sincitial respiratorio, el rotavirus, la influenza, el adenovirus, el citomegalovirus. Ahora bien, las bacterianas en los niños, pues en los neonatos, son lo que más nos preocupan, ya que ellos se consideran inmunocomprometidos. Entonces no logran contener su infección a nivel local y pues, están en más riesgo de pues, hacer una infección bacteriana masiva y en general son por patógenos que adquirieron durante el periodo perinatal. Los más frecuentes son los que están mencionados ahí, pero de los que hay ahí, para resaltar, el estreptococo del grupo B, la E. coli, la Listeria monocytogenes y el virus del herpes simple, ya que pues pueden causar sepsis, meningitis, neumonía, ceguera. Bueno, es más o menos el 15% de estos neonatos, pues de un neonato con fiebre, tiene una bacteremia. Eso es importante porque pues en uno de los estudios que encontré, por algún motivo las mamás se esperan mucho para llevar a sus bebés al servicio de urgencias. Bueno, tenemos otra población que son los lactantes de 1 a 3 meses. Ellos como tal no hacen fiebre. Pues un niño que no nos haga fiebre nos preocupa más que un niño que hace fiebre, porque pues, la hipotermia es un signo de gravedad, pero pues los lactantes no suelen hacer fiebre. 2 a 3% de ellos tienen una bacteremia. Es importante pues recordar que a mayor edad es menor el riesgo de que sea una bacteremia grave. Por ejemplo, pues en este intervalo de edad tenemos más o menos, es 4 veces mayor el riesgo que si fueran mayores de 3 meses
pero pues no es tan grave como el 15% que les había mencionado en el grupo etario anterior. Bueno, acá tenemos más que todo pues los microorganismos que el esquema de vacunación aún no nos cubre, como el Haemophilus influenza, pues el Streptococcus, pues ya sea de grupo A, grupo B, el Staphylococcus aureus, la Neisseria meningitidis. Bueno, de 3 a 24 meses. Acá ya sí puede ser diversos factores inmunológicos, porque, o sea, bueno, acá ya pues podemos empezar a tener otras enfermedades como tipo rinitis alérgica recurrente. Sin embargo, esto no significa que la bacteriemia oculta sea despreciable, puede alcanzar hasta 3%. En este grupo etario pues, es muy parecido al anterior, como neumonía, Neisseria meningitidis, bueno, otros salmonelas. En el 80% más o menos, Streptococcus pneumoniae es el agente etiológico. Y pues la parte buena es que la evolución de pues de la infección por este agente etiológico es buena, pero el 5% puede ser una bacteria tan generalizada que nos curse con una meningitis. Bueno, esto es básicamente pues, lo mismo al grupo etario anterior, sino que pues depende también de la revisión que uno encuentre. Los dividen como de 3 a 24 meses o de 3 a 36 meses. Pero acá digamos que ya tenemos agentes mucho más floridos. Empiezan a aparecer, nos empiezan a preocupar como agentes etiológicos de una bacteriemia pues oculta, microorganismos que nos producen patologías articulares, como artritis séptica y bueno, todo esto. En cuanto a otras causas, pues la enfermedad de Kawasaki, pero pues, yo no la revisé porque supuse que la vamos a revisar en exantemáticas. Importante las vacunas, porque esto genera mucha preocupación entre los padres. Generalmente, en las primeras 24-48 horas después de administrar la vacuna, por ejemplo, pues en la tosferina aparece este pico febril, o entre 1 y 2 semanas después de esto. Importante es que la fiebre no es súper elevada, o sea, no pasa de los 39 grados. También es importante que la vacuna anti el neumococo pues ha disminuido pues la incidencia. O sea, yo les acabé de decir que el 80% de los cuadros en lactantes de 3 a 24 meses era por este agente etiológico, pero sin embargo las vacunas ha hecho que la incidencia se desplace un poco más hacia otros agentes. Entonces, pues tener en cuenta qué tan al día está el niño con su esquema de vacunación. Bueno, en cuanto al examen físico, bueno, primero, obviamente los signos vitales, obviamente la temperatura, bueno, ese es el motivo de consulta, de hecho, la frecuencia respiratoria y pues idealmente la tensión arterial, pero principalmente en estos niños que vemos que son como que se ven comprometidos. Bueno, en cuanto al aspecto general del niño, pues más adelante les voy a hablar como de las escalas, pero que es importante. Si tengo un niño apático demasiado quieto, pues eso me preocupa más que el niño que está jodiendo por todo el consultorio, que no se deja examinar, pero tampoco nos podemos ir al otro lado, que es un niño que definitivamente no se deja consolar ni por la mamá ni porque le den el seno. Como les decía, un niño nos impresiona que está muy, muy comprometido cuando
La temperatura descendió. En cuanto al resto del examen físico, que es lo que les voy a presentar acá en las diapositivas, busca el trastorno causal. Entonces, para recordar, es importante que los niños menores de 2 años no tienen meningismo, ellos solamente tienen la alteración del estado de conciencia. Pues no les voy a leer esto como tan así, porque bueno, esto son cosas que ya sabemos, y si no, pues como para que lo tengan ahí de consulta. Pues de todo lo que podemos encontrar en cuanto a piel, en cuanto a oídos, en cuanto a otros órganos sensoriales, y en cuanto a, bueno, también a lo que nos refieran las posibles cosas que nos hagan sospechar. Bueno, tenemos la escala de Jay. Si esta escala nos da mayor a 16, sí o sí, hay que hospitalizar al niño. Bueno, evalúa 6 características, como pueden ver. Digamos que, bueno, la podemos utilizar básicamente para todos los rangos de edad pediátrica, no como pues, los criterios de Rochester, que los pues voy a mencionar ahorita, que solo son para los menores de 3 meses. Bueno, esta es otra escala, pero pues por lo que encontré no se utiliza tanto. Pero pues si la quieren usar, una puntuación mayor a 7 sugiere que hay una enfermedad bacteriana oculta y que es potencialmente grave. Aparte es muy sensible y muy específica. La sensibilidad de esta escala, de la de Jay, era 96% con una especificidad del 92% para 16 puntos. O sea, pues, digamos que tampoco tiene tanto sentido, ya que el puntaje máximo es de 18, pero pues nada, existe. Acá están los criterios de Rochester, que bueno, nos sirve para, si el niño es de bajo riesgo, o sea, que cumple todos estos criterios, pues nos enfrentamos como a 2 opciones, 2 decisiones, que es manejarlo sin antibióticos, que se vaya para la casa, visitarlo a los 2 días y que vuelva. O darle pues una sola dosis de ceftriaxona, 50 miligramos por kilo intramuscular. Pero, no sé. O sea, a mí personalmente no me parece que eso sea, y también pues de lo que aprendimos en octavo, que eso sea como tan recomendable. Bueno, en cuanto a si el riesgo es alto, pues lo hospitalizamos y le aplicamos los antibióticos que pues más adelante les voy a mencionar. Otra cosa, si el riesgo es bajo, pues como ya les dije, puede volver entre 1 día y 2 días. Y también cuando vuelva les podemos repetir para clínicos. Ante la duda, ante si la fiebre es persistente, ante si la preocupación de los padres ha exacerbado, si han aparecido signos nuevos. Bueno, ahora bien, el manejo de los niños menores de 3 meses. Bueno, si es menor de 28 días, sí o sí, hospitalizar. Tomamos hemocultivo, urocultivo, punción lumbar y empezamos antibióticos intravenosos con el esquema que pues ahorita les voy a dar. Si pues tiene de 1 a 3 meses, pues depende. Primero, criterios de Rochester. Pues lo que ya les mencioné. Pero si no, pues podemos observarlo, reevaluar en 12 horas, porque de 12 a 24 horas, si digamos tenemos un poco desconocido, pues esto ya se ha manifestado y podemos dar como un tratamiento, pues, bueno, el tratamiento no varía mucho, pero sí nuestro manejo y los exámenes que vamos a solicitar. Una cosa que les quiero recordar, que fue como de lo que más me quedó de la rotación de infectología, es cualquier niño
lactante con fiebre y disminución del estado de conciencia tiene meningitis hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, el tratamiento, bueno, como ya les dije, cualquier niño menor de un mes con fiebre se hospitaliza. Se hace el interrogatorio, el examen físico completo, aunque pues probablemente no nos vaya a arrojar mayor cosa. Si no tenemos foco, pues necesitamos toda la batería de exámenes. Un hemograma, velocidad de sedimentación globular, uroanálisis, urocultivo, punción lumbar, hemocultivos, una radiografía de tórax, un coprológico, o bueno, un coproscópico. Aunque, bueno, no tenemos, pues digamos que no hay muchos motivos por los cuales podamos sospechar que tenga pues una enfermedad por amebas, dado que pues se supone que es un lactante, pero igual digamos que no está de más. Ahora viene el antibiótico. Damos ampicilina. Si el niño es menor de una semana, le damos 100 miligramos kilogramos día, repartido en 2 dosis. Si es mayor a una semana, le damos 200 miligramos kilogramo día, repartido en 4 dosis. Adicional a la ampicilina, le damos cefotaxime. Si es menor de una semana, le damos los 100 miligramos de la ampicilina más los 100 miligramos del cefotaxime, ambas repartidas en 2 dosis. Si el niño pues tiene de una semana a un mes, le damos 150 miligramos kilogramos día repartidos en 3 dosis. En lugar del cefotaxime, podemos dar también gentamicina. Si es menor de una semana, 5 miligramos kilogramo día en 2 dosis. Y si es, pues si tiene una a 4 semanas, 7.5 miligramos kilogramo día en 3 dosis. Bueno, si el niño es pues tiene de 1 a 3 meses, bueno, ahí me equivoqué, era 90 días. Otra vez, criterios de Rochester. Si el riesgo es alto, le damos ampicilina más cefotaxime. Si no tenemos cefotaxime o si el LCR no se encuentra alterado, pues principalmente pues, para tuberculosis o para otras bacterias, le podemos dar gentamicina. Como ya dije, si el riesgo es bajo, el paciente puede volver entre los 24 y 48 horas. Bueno, este está el algoritmo para los mayores de 3 meses. Si el niño entra tóxico, obviamente sí o sí lo dejamos. Hacemos todo el examen físico y le damos antibiótico. Si el niño no está séptico y tiene una fiebre elevada, pues le tomamos examen, lo dejamos al menos en observación, le tomamos exámenes, reevaluamos con los exámenes. Pero ahora bien, si los leucocitos son mayores a 15.000, tenemos que ampliar para saber qué es lo que nos está causando una leucocitosis tan marcada. Bueno, ahora bien, si no tiene una fiebre tan elevada, solamente, pues depende también de todo eso que sabemos de lo de los factores económicos, facilidad de acceso, pero la podemos dar de alta con manejo, con signos de alarma y que vuelva. Si no, sí, claramente es mejor dejarlo en observación, pero podemos diferir de darle el antibiótico. En cuanto a 3 a 36 meses, pues nada, lo que ya les estaba diciendo, esto es como más para profundizar ese algoritmo. Si el lactante tiene fiebre, ya está bien para la casa. Pero si si la fiebre es muy elevada, un hemograma. Si tenemos una leucocitosis más de 15.000, como ya les dije, esto nos sugiere bacteriemia oculta. Entonces, hemocultivos, tratamiento antibiótico, seguimiento cada 24 horas, prender alarma si la condición se deteriora. Y bueno, si los cultivos son positivos, pues le damos el mismo tratamiento de los lactantes de 1 mes a 3 meses, que sería la ampicilina más el cefotaxime. Si los cultivos son negativos a las 48 horas, pues nada, suspendemos antibiótico y seguimos buscando porque el niño no se está haciendo fiebre.
Esto es en cuanto a manejo sintomático, que pues la fiebre preocupa mucho a los papás. Entre las cosas que leí, pues, por ejemplo, hay un porcentaje importante de papás, como 38%, que cree que los niños pueden subir su temperatura indefinidamente hasta calcinarse. Entonces, los esquemas que ya conocemos de acetaminofén, 10 miligramos kilogramo por toma. Si utilizamos 10 miligramos kilogramo, podemos darlo cada 4 horas. O el que pues más usamos y como que estamos más familiarizados, que sería el de 15 miligramos kilogramo cada 6 horas. El de ibuprofeno, 5 a 10 miligramos kilogramo cada 6 a 8 horas. Otra cosa, los estudios no han demostrado como una mejor eficacia entre uno y otro, excepto en los mayores de 5 años, que dicen que es mejor el ibuprofeno. No sé si se acuerdan de esto del síndrome de, pues no sé cómo se pronuncia, de escribir Reye. Pues había recomendaciones que aisladamente decían como sopesar qué tanto nos ayuda, o sea, como los riesgos para desarrollar ese síndrome, o si ya lo está presentando, utilizar antipiréticos versus no usarlos. Y recuerden lo de la dipirona, que tanto nos insistía Rojas, que daba a granulocitosis. Finalmente, signos de alarma. No importa el grupo etario, bueno, pues ahí dice edad menor o menores, pero fuera de eso, no importa cuántos años tenga el niño, si tiene letargo, apatía, si se ve tóxico, si tiene dificultades respiratorias, si le salen petequias, le salen púrpuras, o bueno, falta de consuelo, pues para nuestros lactantes, reconsultar. Aspectos clave, bueno, como para llevarse para la casa. La mayoría de los casos de fiebre aguda se deben a infecciones virales, principalmente en niños menores de 2 años. Recuerden pues el caso del libro de Rojas, que es un niño de 3 meses que tenía eritema en la faringe y le mandan ampicilina. Entonces, no, si son menores de 2 años, lo más probable es que sea viral. Igual, o sea, no descuiden lo otro, como ya vimos, hasta el 15% pueden tener otra cosa. Hacer énfasis en que las causas y la evaluación de la fiebre difieren según la edad del niño. Los niños menores de 24 meses, sobre todo los que tienen el esquema incompleto, pueden tener bacterias patógenas en su, bueno, si esto es lo que les acabo de decir, o sea, no desechen totalmente la opción, por más de que lo más común sean virus. La dentición no provoca una fiebre importante, y los antipiréticos no modifican la evolución, porque pues aún hay muchas personas que creen que bajar la temperatura basal va a afectar la respuesta del huésped y nos va a hacer que el cuadro se prolongue aún más. Y ya. Entonces voy a leer sus preguntas. Si tienen preguntas. ¿No tienen preguntas? Pues, o sea, ¿a qué te refieres, Juan Pedro? O sea, yo en la diapositiva puse que no debíamos exceder 20 miligramos kilogramo día. ¿Es algo así a lo que te refieres o?
Hay otra cosa. Pues yo quería preguntarles, y no tendría como ningún problema con eso, si les gustaría que hiciéramos como una revisión de convulsión febril. Es que no sabía si pues Montealegre lo va a tratar como cuando hable de epilepsia, porque pues o sea, me parece como importante esa parte, pero digamos que me desviaba un poquito del tema. Entonces, pues, si algo y quieren, podríamos revisar eso mañana o el martes o bueno. ¿Revisar qué, Ana? Perdón. Convulsión febril. Ah, bueno, yo también les quería preguntar eso en el tema de epilepsia, porque pues para hablar, pues tengo entendido que ahí lo están enfocando en niños, ¿no? Pero pues yo ya tengo una presentación preparada de antes de clasificación de las crisis convulsivas, de epilepsia, etcétera, y lo iba a enfocar en niños y también iba a hablar de las crisis. Pero pues no sabía cómo separar todo eso porque vi que hay una charla diferente de crisis. Y pues Ana me está hablando de lo de las crisis febriles que lo quiere hacer ella. Entonces, ¿quieren que yo hable de todo eso o o lo hacemos separado? Yo digo que se reparte. ¿Quién está a cargo? Pues igual lo de convulsión febril es muy cortico, porque solamente yo creo que lo que vale la pena es como mirar qué es y qué no es, y qué cosas pues nos dan más riesgo Y de que el niño desarrolle y lo epilepsia. otro es el estatus, ¿no? Y lo Porque de pues simple y también compleja. vi como un tema de estatus. No, sí, lo que sea, lo que decía es que se cuadra el gordo con lo que daba para ver Pepe, no le escucho nada. Sí, no se entiende. apaguen ustedes los micrófonos. Que lo que les iba a decir al gordo es que se repartiera con la persona de crisis para abordar tanto niños como adultos. Ya, perfecto. Entonces cada uno habla por separado, y cada uno habla de los estatus de cada uno. Ok. O si quieren, hacemos un día de epilepsia y hablan entre los dos todo. Me parece mejor. Listo, entonces dejemos ahorita. Listo.